Ahí está. Bien, entonces vamos a retomar el segundo Isaías con esta síntesis teológica, sabiendo que estamos hablando del periodo del 587 al 538, ¿vale? Más o menos por ahí es el periodo del exilio y por lo tanto, por esos años fue cuando estaba presente el segundo Isaías, ¿vale? Eh, entonces, ¿qué nos muestra? ¿Qué nos viene a manifestar el segundo Isaías? Hay que tomar en cuenta que el deuteronomista, ¿quién es el deuteronomista? Es el narrador de la gran historia contenida desde Josué hasta Reyes, ¿sí? Desde Josué hasta Reyes, es decir, todo el periodo de los jueces, de los reyes, ¿sí? Él juzga que el exilio, recuérdense cómo acaba en el último capítulo de Reyes, nos dice que el exilio es debido ¿a qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el deuteronomista? ¿Se acuerdan cómo acaba Reyes y dice cuál fue la razón por la que el pueblo de Israel terminó en el exilio? Por la infidelidad, por la falta de confianza. Muy bien, por los repetidos pecados, ¿no? Por la infidelidad del pueblo de Israel, el deuteronomista dice, a causa de los muchos pecados, como consecuencia de sus pecados, ellos terminaron en el exilio, ¿sí? O sea, los repetidos pecados los llevaron a un callejón sin salida. Jeremías, que todavía no lo hemos estudiado, pero vamos a Jeremías un momento, Jeremías 29, que también es un profeta en este periodo, él nos habla que hay un retorno del exilio cumplidos una cantidad de años, ¿no? Jeremías 29, vámonos un momento a Jeremías 29 para ver el paralelismo, ¿no? De qué es lo que nos dice un profeta y otro. Jeremías 29, 10 dice así: esto dice el Señor, cuando pasen en Babilonia 70 años, Jeremías está hablando de algo que no ha sucedido, ¿eh? Está profetizando, está hablando de un futuro. Cuando pasen en Babilonia 70 años, los visitaré y cumpliré en ustedes mi palabra salvadora, trayéndolos a este lugar. Pues sé muy bien lo que pienso hacer con ustedes, designios de paz y no de aflicción, darles un porvenir y una esperanza. Entonces, él habla del momento del exilio como un momento en donde Dios manifestará su salvación, ¿sí? Luego vámonos un momento a Jeremías 25, 11. Es consistente lo de los 70 años, ¿no? Jeremías 25, 11 dice, y todo este país quedará convertido en ruina y desolación, al tiempo que estas naciones quedarán sometidas al rey de Babilonia durante 70 años. Después, una vez cumplidos los 70 años, pediré cuentas al rey de Babilonia y a su nación por todos sus crímenes, oráculo del Señor, y convertiré la tierra de los caldeos son los babilonios, y se le decía también los caldeos, en desolación perpetua. Entonces, él habla de un retorno del exilio cumplido 70 años. ¿Por qué 70 años si en realidad no son exactamente 70 años? Bueno, es alrededor de 50, de 40, ¿sí? ¿Qué se trata aquí? Recuérdense que el número 7 es un número completo, ¿sí? El número 7 indica algo completo, así como los 7 días de la creación, ¿sí? El 7 es un número completo y es un número más que exacto, que van a pasar 70 años en el exilio, indica, tiene una simbología, y la simbología es esa, ¿no? Después de un tiempo en donde el pueblo de Israel pues haya hecho su proceso completo de conversión para volver a la tierra prometida. La última es Jeremías 25, 11 al 9. ¿Sí? Ahora, si nos vamos a Ezequiel, Ezequiel es otro profeta, nos dice lo siguiente, Ezequiel 37. Es un famoso oráculo, el oráculo de los huesos secos. Es una visión que tiene Ezequiel, muy famosa y bastante conocida, que Ezequiel
tiene esta visión, ¿no? Y dice, Ezequiel 37, la mano del Señor se posó sobre mí. El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle, todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran muchísimos en el valle y estaban completamente secos, ¿sí? Si alguno ha visto El Rey León, imagínese ese espacio, ¿no? de huesos secos, pero no huesos de dinosaurios o de animales, sino de personas, de seres humanos. Calaveras, o sea, bueno, tal cual. Me preguntó, hijo de hombre, ¿no? Es Dios preguntándole a Ezequiel, ¿podrán revivir estos huesos? Curioso, ¿no? Dios puede decir esto. ¿Cuál puede ser la analogía de ese valle de huesos? El mundo, ¿no? El mundo como está hoy, pero incluso mi propia alma. A veces cuando sentimos que el odio o el desierto reina en nuestro interior, la analogía de este valle de huesos secos puede ser una relación, un vínculo que está seco, que ya puede ser un matrimonio, puede ser la relación padre-hijo, puede ser una amistad, puede ser mi propia alma, puede ser el mundo, puede ser mi empresa, puede ser mi trabajo, ¿no? Dios habla a cada uno como tiene que hablarle, ¿no? Y le dice Dios, ¿podrán revivir estos huesos? Y Ezequiel responde sabiamente, Señor, Dios mío, tú lo sabes. Ahí no se mete. No se mete en decir que sí o que no, le dice, tú sabrás, o sea, ni idea. No se atreve a decir, a lanzarse a confiar y decir sí, porque quizás Dios le iba a salir con que no, ¿no? Dios, no sé, no es tan predecible. Y él me dijo, pronuncia un oráculo sobre estos huesos. Es muy curioso aquí el tema de ser profeta. Todos aquí somos profetas, ya en otras ocasiones lo hemos hablado, ¿no? De que cuando nos bautizan, somos bautizados como profetas, reyes y sacerdotes, ¿sí? Y Dios podía él mismo haber pronunciado ese oráculo. No necesitaba de la mediación de Ezequiel, pero decide querer la mediación de Ezequiel y le dice, pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos. Yo mismo infundiré espíritu sobre ustedes y vivirán. Imagínense qué fuerte estas palabras, si lo pensamos de nuestra alma, de un vínculo, una relación, una situación en donde ya hay desesperanza. Pondré sobre ustedes y fíjense, es bien así, como explícito, ¿no? No deja nada a la imaginación. Pondré sobre ustedes, les está hablando a los huesos, los tendones, haré crecer la carne, extenderé sobre ella la piel y les infundiré mi espíritu y vivirán, tipo, para que no creas que lo estoy hablando alegóricamente, no, o sea, voy a hacer crecer los tendones, la piel, la carne, luego la piel, o sea, sí, bien explícito, y vivirán, y comprenderán que yo soy el Señor. Dios es un Dios de vida y puede dar vida donde creemos que solo hay muerte. Y lo comprueba resucitando a Jesucristo de la muerte. Y lo comprueba muchas veces cuando nos resucita a nosotros de nuestras muertes. Y hace Ezequiel, claro, Ezequiel obedece ante estas situaciones. Yo profeticé como me había ordenado. Y mientras hablaba, se oyó un estruendo. Y los huesos se unieron entre sí. Vi sobre ellos los tendones, la carne había crecido y la piel la recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo, conjura al espíritu, conjúralo, hijo de hombre, y di al espíritu, esto dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo me pregunto si Dios nos diría, conjura vida sobre esta muerte, si nos atreveríamos a conjurar al espíritu para que venga y se haga presente, ¿no? Yo profeticé como me había ordenado, vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Eran una multitud innumerable. Yo me imagino un ejército de gente que salió de los huesos ahí. Y me dijo, hijo de hombre,
Estos huesos son la entera casa de Israel, que dice, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, ha perecido, estamos perdidos. Por eso profetiza y diles, esto dice el Señor Dios, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré en su tierra y comprenderán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Palabra performativa, ¿no? Lo digo y lo hago. Bueno, es un oráculo muy potente, pero ¿a qué se refiere con esto? Es que Ezequiel está hablando de que esta gente estuvo 40 o 50 años en Babilonia esperando la salvación de Dios y murieron. No sé, ¿a todos se les está cortando? No, creo que eres tú, Eloisa. Toda esta gente murió en la esperanza de llegar de nuevo a la tierra prometida. Como muere tanta gente, creyendo que no alcanzó la vida prometida aquí en la tierra. Es que no, aquí en la vida terrena no alcanzamos la vida prometida. Y entonces por eso cuando lo vemos muy plásticamente cuando se muere alguien joven, ¿no? Como, uy, una vida perdida. Como que no llegó a la plenitud de esa vida. Y entendemos que sea dolorosísimo, pero precisamente porque tenemos un deseo de que la vida sea plena, pero incluso si ese joven hubiese vivido toda su vida, tampoco lo hubiese alcanzado aquí en la tierra. Y entonces a lo que se refiere Ezequiel es que Dios sí va a cumplir con su promesa. Y esa gente será llevada a la tierra prometida, que la verdadera tierra prometida es el cielo, es la eternidad. Y entonces Ezequiel ve la vuelta del exilio como la manifestación de la omnipotencia divina capaz de dar vida a los huesos secos. Bueno, muy bien, ya sabemos lo que dice el deuteronomista de esa época del exilio, que es una época de consecuencia del pecado de Israel. Ya sabemos lo que dice Jeremías, que es una vuelta de los 70 años del exilio. Ya sabemos lo que dice Ezequiel, que es una manifestación del poder de Dios de dar vida. Pero ¿qué dice el segundo Isaías de esta época? ¿De qué habla el segundo Isaías? Y si bien el segundo Isaías ve todo esto, ve que el pecado fue causante del exilio, ve que Dios es capaz, es omnipotente, tiene poder para devolver a la vida, el segundo Isaías ve el exilio como un momento singular de la manifestación de Dios y de su amor. El segundo Isaías es especialmente romántico, ¿no? ¿En qué sentido? En que muestra por sobre todas las cosas que el exilio es un momento de la manifestación del amor de Dios. Y que ese amor va a llegar a su culmen en el momento de la vuelta del exilio, porque Dios es capaz de liberar al pueblo de Israel incluso con una manifestación superior que la que tuvo cuando lo sacó de Egipto. Que la que tuvo, recuérdense que ellos siempre hacían referencia a la liberación y al Mar Rojo y volvían y tal, y entonces es que se abrió el mar en dos, constantemente todos sus himnos iban a esa liberación de Egipto. Dios es un Dios fuerte y potente porque nos sacó de Egipto, porque nos liberó de una mano fuerte de los egipcios. Bueno, el segundo Isaías cree que incluso la liberación del exilio es mayor a esta manifestación de Dios. Es una señal de la manifestación del amor de Dios. Y de hecho lo vemos claramente en Isaías 43:18, que nos dice lo siguiente. 43:18 al 19. ¿Quién me lo lee? ¿Alguien lo tiene? Lo tengo. Dale. 43:18. Sí. No os acordáis de lo pasado,
ni caéis en la cuenta antigua. Pues bien, voy a hacer algo nuevo. Ya está en marcha. ¿No lo reconocéis? Sí, abriré en el desierto un camino. Alumbraré ríos en el páramo. Me honrarán los animales campestres, los chacales y los avestruces. Hasta Pues ahí. llenaré el... No recordarán las cosas pasadas, ni pensarán en las cosas antiguas. Miren que voy a hacer cosas nuevas. Es como cuando Dios se quiere manifestar de una forma nueva y constantemente volvemos a cómo Dios solía ser en mi vida espiritual. No, o sea, vengo a hacer algo nuevo. Y de hecho en el Apocalipsis lo dice, ¿no? Mira que hago nuevas todas las cosas. ¿A qué se refiere eso que no van a recordar las cosas pasadas? Que ya ni siquiera lo increíble de la liberación de Egipto iba a tener tanto peso en sus vidas cuanto lo que iba a ser ahora nuevo, que era que los iba a liberar, ¿no? De Isaías 43, 18. ¿Sí? Entonces, durante el segundo Isaías vamos a ver cómo Dios va a recibir diferentes atributos, ¿no? Dios liberador, Dios del nuevo éxodo, ¿no? Empezamos a hablar de un nuevo éxodo. El antiguo éxodo era el de Egipto, el nuevo éxodo. Y fíjense que siempre se habla de liberar de la esclavitud. ¿Quién nos libera de la esclavitud profunda, honda? Jesucristo, ¿no? Todos. Jesucristo viene a liberarnos no de Roma, que era lo que esperaban los judíos, liberarnos nuevamente de un imperio. Primera vez fue Egipto, la segunda fue Babilonia, y ahora tenía que ser Roma. Y no. Por eso Cristo, cuando lo agarra Pilatos, y lo vamos a escuchar en Semana Santa, Cristo le dice, mi reino no es de este mundo. Yo no vengo a instaurar otro reino como los de este mundo. No esperaban que viniera con su espada a liberarnos de Roma. Era lo que venía siendo consistente, ¿no? Pero lo que no entendían era lo que venían a liberarnos más hondamente de una esclavitud mucho más honda, porque yo puedo ser esclavo, y esto lo podemos ver muy bien, por ejemplo, en muchas películas, pero pienso ahorita en la de Bosco, no sé si ustedes han visto La habitación del silencio, creo que se llama, de un secuestro que hubo en México, de un hombre, un empresario que se llamaba Bosco, que estaba esclavo, digamos, preso en un cubículo, pero él hizo todo un proceso para darse cuenta que él era libre, a pesar de estar encerrado en 4 paredes. Y es lo mismo, digamos, para este hombre, él es del Opus Dei, si no me equivoco, pero hay, por ejemplo, otro que no era ni cristiano, pero Víctor Frankl, ¿no? Que hizo todo bueno, que él también hizo todo ese proceso de entender que él era libre, a pesar de estar encerrado, ¿no? Como judío en la época de Hitler, ¿no? Entonces, Cristo nos viene a ofrecer esa liberación. La liberación que no depende de las circunstancias externas, sino de lo interior. Porque incluso yo puedo ser muy libre externamente y vivir en una profunda esclavitud. La profunda esclavitud de la sociedad, del que dirán, de mis propias expectativas, de lo que quisiera que fuese mi vida, pero no lo es. Y entonces vivo en una constante esclavitud, que no me deja caminar, ¿no? Fíjense, yo pienso en la esclavitud espiritual. ¿Cuántas veces Dios no nos habrá dicho, conjura el espíritu, ¿no? Como que lánzate a hacer una locura, háblale a fulanito, dile que Dios lo ama, y dices, uy, no, ¿cómo voy a hacer eso? Porque y la persona va a pensar que estoy loca, ¿no? Y eso son pequeñas esclavitudes. Tengo de esas un montón, ¿no? Como, dale. Y Dios empujándonos, y a veces esas pequeñas esclavitudes, bueno, Jesús nos viene a liberar de esas. Y entonces durante el segundo Isaías se va a manifestar varios, digamos, nombres
nuevos que va a recibir Dios, ¿no? Pero uno de los temas que aparece mucho es el tema del rostro de Dios. Entonces, si quieren poner un subtítulo ahí dentro de la síntesis teológica, uno sería el rostro de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a hablar de este rostro como a entender, cuando hablo del rostro de Dios es como, ¿cuál es el verdadero rostro de Dios? ¿Cuál es la verdadera identidad de Dios? ¿No? Y cuando yo les digo que a veces falsificamos el rostro de Dios, cuando hablo del rostro no hablo solo como que el rostro, cuando tú ves a una persona típico, ¿no? Ay, vi a fulanito por la espalda y juré que era sutanito. Pero cuando le veo el rostro, digo, es esta persona, ¿no? Como que el rostro guarda la identidad. Cuando hablamos del rostro de Dios, cuando los salmos dicen, Señor, busco tu rostro, no es solo porque le quiero ver a la cara a Dios, sino porque el rostro revela a la persona, revela quién es la persona. O sea, a eso me refiero cuando hablo del rostro de Dios. Entonces, en el segundo Isaías nos habla mucho de que Dios es santo, es el viviente, es el primero y el último, es el incomparable, es la roca, es el indomable, es el rey, es el pastor, es el padre, es la madre, es el esposo, ¿no? Pero especialmente nos conmueven estos últimos tres. El rey, pastor, roca, son preciosos, pero cuando habla de padre, madre, esposo, son términos que indican relación, que indican vínculo y que indican como esa ternura de vínculos muy cercanos. ¿Sí? Aquí alguien levantó la mano. Sí, buenos días. En el escrito en el texto de las buenas cabras, habla precisamente del rostro de madre, o sea, el rostro de Dios como madre, porque nosotros regularmente tenemos la imagen de Dios como padre, y así lo conceptualizamos de manera general, y el rostro con imagen de madre va más allá todavía y hasta me pone chinita la piel, porque qué madre no va a ver por un hijo que está encerrado, por un hijo que sea de lo peor. La madre siempre lo va a querer, y así nos quiere y nos ama a Dios a nosotros, con todas nuestras eh, discapacidades, incapacidades, limitaciones y pecados y todo, nos ama y nos perdona. Nada más está de que nosotros queramos volver a Él, ¿verdad? Entonces, me encantó ese texto. Todavía ni lo termino de leer porque cada vez que lo leo lo vuelvo así como que a medio empezar, porque me encanta, y me encanta platicarlo también con otras amigas para ir desmenuzando, y además para que se me vaya apropiando un poquito más. Y ahorita veo esa situación del rostro, la imagen de Dios que tenemos que convertirla a imagen de madre también. Gracias. Muy bueno. Exactamente. Fíjense que por estas limitaciones de las que hablabas, ¿no? Cuando hemos transmitido catequéticamente estos temas en la iglesia, pues como todo, ¿no? Nos hemos equivocado en no mostrar una imagen completa, pero como todo, porque estamos en proceso. No por maldad, sino porque estamos en camino de conocer más a Dios, ¿no? Todos, incluso la misma iglesia, aunque ha recibido la revelación, pues está llena de personas humanas que, bueno, que son limitadas. Y bien sabemos que la cultura, claro que la cultura tenía como un énfasis en que lo que era del varón era algo mejor, supremo, ¿no? Superior. Y el feminismo nos vino a traer, el buen y sano feminismo nos vino a traer como decir, no, o sea, tanto el hombre como la mujer revelan algo de Dios, cada uno, porque juntos somos a imagen y semejanza de Dios, juntos revelamos la imagen de Dios. Y de hecho, Dios se le ha llamado Padre por un término genérico, pero a Dios se le puede llamar Padre y Madre, perfectamente. Y de hecho, si creemos que esto es algo que lo trajo el feminismo actual y todavía sentimos resistencia a eso de Dios Madre, porque uy, eso me suena muy New Age o muy feminista, vámonos a un texto del mismo Isaías. Vámonos al texto de Isaías 49:14, que fue escrito muchos siglos antes de que se instaurara el feminismo. Vámonos a Isaías 49:14, vamos a leer 14, 15 y 16. Y dice así:
Sión decía, recuerden que cuando habla de Sión, de Israel, habla siempre del pueblo, ¿no? Del mismo pueblo. ¿Sí? De Jerusalén habla del pueblo. Sión decía, me ha olvidado el Señor, mi dueño me ha olvidado. Y dice, ¿puede una madre olvidar al niño que amamanta? No tener compasión del hijo de sus entrañas. Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Mira, te llevo tatuada en mis palmas. Te llevo tatuada en mis, o sea, nunca me voy a olvidar de ti. O sea, habla de la ternura y el amor de Dios como algo incluso superior que el amor de una madre. Pero lo compara con el amor de una madre, para que nosotros, nosotros la única manera que conozcamos el amor de Dios, y aquí quien tiene la duda, que no creo, es a través de personas y rostros concretos humanos. Nosotros hacemos experiencia del amor de Dios a través de personas concretas que Dios nos pone en nuestro camino. Probablemente a través de nuestra madre, de nuestro padre, y luego Dios nos va regalando más personas, ¿no? Tíos, primos, sobrinos, ¿no? Amigos, acompañantes, sacerdotes, lo que sea, ¿no? Pero Dios se nos revela su amor a través de personas concretísimas, que luego nosotros podemos hacer abstracción de ese amor y comprender que el amor de Dios es todavía superior a todo el amor de todas las personas que me quieran metidos en un solo corazón. El amor de Dios es más que eso. Ahí es cuando entendemos y nos podemos conmover del amor de Dios y decir, pero si yo nunca he tenido una experiencia del amor, yo ¿cómo me voy a conmover ante la idea del amor de Dios? Sí, tiene que venir una gracia especial en donde Dios toque mi corazón, pero lo toca a través de lo que yo he conocido. ¿Sí? Por eso es tan importante a la hora de la transmisión de la fe, el amor. Yo no transmito tanto por mis contenidos, lo que yo digo, sino por el amor que yo transmita, ¿no? Que yo ame, no sé, si soy catequista a los niños, que yo ame. Y eso nos pone mucho más en juego que simplemente decir cosas. Pone muchísimo más en juego. Y es mucho más complejo, ¿verdad? Y dice aquí también, en Isaías 54:10, otra muestra del amor delicado de Dios. Isaías 54:10, aunque los montes cambiasen y vacilaran las colinas, no cambiaría mi amor, ni vacilaría mi alianza de paz, dice el Señor que te quiere. ¿No? Y por eso hay tanto distanciamiento con Dios, porque mucha gente pues no ha tenido una experiencia positiva de la paternidad o de la maternidad. Pero especialmente, y aquí perdono a los varones, de la paternidad. Entonces la relación con Dios Padre, si Dios es Padre, yo no quiero tener nada que ver con ese Dios Padre. Porque mi papá en mi vida me ha dicho, dice tu padre que te quiere. En cambio, fíjense que una persona que ha tenido una buena paternidad está mucho más abierta. No es matemático, ¿eh? Muchas veces puedes tener una buena paternidad y aún así no estar abierto. No es... estamos hablando de condiciones que pueden ayudar, pero no que son... la libertad de la persona humana sigue en juego, sin duda, ¿no? Incluso también una persona que ha tenido muy mala experiencia de paternidad y tiene una muy buena relación con Dios Padre, ¿no? Precisamente porque entiende esa necesidad de paternidad y la llega a saciar con Dios Padre, ¿no? Pero bueno. El poder y la ternura del amor divino se van expresando en varias fórmulas o varias palabras bíblicas importantes, ¿sí? Que cada una de estas, voy a nombrar 3 palabras, digamos que son complementarias entre sí. Hay un primer término que se le llama Hesed, en hebreo, Hesed, H-E-S-E-D, Hesed. Esto a lo que se refiere cuando habla de Hesed, en español se traduce como benevolencia, como ternura, pero también como fortaleza, como condescendencia,
como indulgencia, como atracción. Ahora, muchas veces en el contexto, por ejemplo en Isaías, lo que implicaba la palabra Gesed era también, iba vinculada a la palabra berit, que era comprometerse seriamente, ¿no? O sea, se me conmueven las entrañas y por eso yo me comprometo contigo, ¿no? No es lo típico de que yo paso al lado de alguien y, uy, me da mucha pena, pero sigo de largo. No, o sea, este como verse que le generaba a Dios compromiso, o sea, él se le conmueven las entrañas y por eso se compromete seriamente y busca dar la paz, ¿no? Con este shalom, ¿no? Todo esto lo utilizo las palabras originales porque tiene una terminología mucho más amplia. Otro de los nombres, otro de las palabras que se utiliza es Rehem, R-E-H-E-M, que significa literalmente útero. Aquí para de nuevo el tema de Dios Madre. Útero. ¿Y por qué? Porque el amor divino aparece también como una expresión que indica un impulso tierno, visceral, profundo. Un amor que me conmueve internamente y que quiere hacer que el otro, como que acogerlo, ¿no? Entonces los tres términos serían Gesed, con este tema que en realidad se relaciona mucho con misericordia, ¿no? Como conmoción de las entrañas, demás. Este tema Berit, que es este comprometerse seriamente, que va muy unido al Gesed. O sea, las tres palabras están muy unidas, fíjense. O sea, más o menos son similares. Y Rehem, que habla de este impulso, ¿no? De este impulso visceral, profundo, que se dirige a la persona. Pero ¿Cómo se escribe el segundo y el tercero? Berit, B-E-R-I-T, y Rehem, que es R-E-H-E-M. Pero Berita es con B chiquita o B grande. B alta. ¿Ah? B alta. B alta. Gracias. Ah. Entonces, bueno, estos son como vamos viendo, como que van viendo palabras que nos van mostrando el rostro de Dios, ¿no? El rostro de Dios según Isaías, ¿eh? Acuérdense que siempre cada libro nos va a mostrar algo de Dios. Bueno, este amor tierno, paternal y maternal de Dios, también esponsal, lo vamos a ver. Entonces, también se nos va a mostrar como Elohim. Elohim, ¿sí? Es otro título que recibe Dios, que a lo que se refiere es que Dios es Señor y dominador sobre la tierra. Es el domino, es el Señor de la tierra, de toda la tierra, de todos los tiempos. Y esa unicidad de Dios, es decir, que Dios era el único Señor de toda la tierra, no es que hay varios señores de la tierra dependiendo del sector de la tierra, no, el Señor es el único, se expresaba a veces a través de fórmulas negativas, ¿no? En Isaías 46:9 aparece yo soy Dios y no hay ninguno más, ni hay otro semejante a mí, ¿no? Como que dice, yo soy, no hay otro Dios que se me compare, ¿no? O también mediante la exclusión de cualquier comparación, ¿no? Que decía, ¿con quién? En Isaías 46:5 nos aparece, ¿a quién me puedes comparar o igualar? ¿A quién parangonarme? De modo que seamos semejantes, como diciendo, no puedes compararme a nadie. Y entonces, por lo tanto, cada vez se va viendo más presente el tema del monoteísmo. Cada vez se va haciendo más radical el monoteísmo. Ya va. Isaías 16:5, dijiste ahorita. No, 46:5. 46. Y entonces, este monoteísmo que se va haciendo cada vez más puro, se afirma y se extiende en el tiempo. Es decir,
afirma que Dios no solo es Dios y Señor de esta tierra, sino que es eterno, que es perpetuo, que no acaba. Y esta eternidad de Dios se nos muestra comparándolo con la nada y el vacío que es todo lo demás ante Él, que aparece, por ejemplo, en Isaías 40:17. Aparece tal cual. Las naciones son como nada en su presencia, ¿no? Como todo lo demás ante la presencia de Dios, que es eterno. ¿Cuál es ese? ¿Cuál fue Isaías aquel? 40:17. Se nos muestra a Dios eterno cuando lo compara con todo lo demás, que es temporal y que se acaba. ¿Sí? Pero hay dos términos también muy importantes, y si quieren ver como otro subtítulo, que es Dios que se nos presenta en Isaías como el creador y el redentor. ¿Sí? El creador y el redentor. Y ustedes dirán, bueno, pero eso se nos mostró desde Génesis, el creador. Pero no, en Isaías no se nos muestra solo el creador de la tierra, ¿sí? Sino el que crea algo nuevo. Voy a hacer nuevas todas las cosas. ¿Sí? Recuérdense que el término crear en hebreo es bará, y que siempre se refiere, el sujeto del verbo bará siempre ponen a Dios. ¿Por qué? Porque bará significa crear de la nada. Entonces, nadie puede crear de la nada, solo Dios. Si yo creo no sé, una mesa la creé desde la madera, si yo no creé de la nada. Si yo creo un celular, no lo creo de la nada. Dios es el único capaz de crear de la nada, y por eso el verbo bara, siempre que aparece en la Biblia, aparece referido a Dios. El sujeto de ese verbo siempre es Dios. Entonces, este término aparece muchísimas veces en Isaías. ¿Y qué significa? Sí, que Dios crea el mundo material, ¿no? Los astros, los cielos, la tierra, también a Adán, es decir, a la humanidad, la luz, las tinieblas, sí, todo esto lo crea, pero también crea la liberación. Genera liberación, genera salvación, genera justicia, que también se refieren al verbo bara. Entonces, la acción de crear en Dios no solo comporta el dominio de las cosas, porque pues quien crea es el dueño, sino también que lo acredita como el único origen de todo y como su única orientación. Porque si ustedes dijeran, bueno, porque a veces la gente dice, uy, pero qué egoísta Dios que crea todo por y para Él. Aquí, o sea, como que autorreferente, ¿no? Y no es un tema de autorreferencia de Dios, sino que si Dios crea todo con la mayor como dignidad, esto para ser verdaderamente digno, su origen y su fin tienen que estar en Dios, porque si su fin está en otra cosa fuera de Dios, es inferior. La dignidad es inferior. Cuando su origen y su fin están en Dios, tienen una dignidad lo más elevada que se pueda. Entonces no lo hace por Él, lo hace por nosotros. Lo hace para que nuestra dignidad sea la suprema, ¿no? Él, con este bará, utiliza otros vocablos sinónimos para referirse a lo mismo, que es modelar, hacer, actuar, extender, consolidar, establecer, fundamentar, ¿no? Todos estos verbos se ponen en paralelismo con bará, con el crear. Lo importante es que Dios es capaz de generar, ¿no? De generar vida. ¿Sí? Entonces, las ideas que nos presenta el segundo Isaías sobre la creación representan un caso particular,
porque no lo considera como una obra, la creación, una obra separada en sí misma de Dios, como nosotros a veces lo percibimos, ¿no? Ay, qué linda la montaña, y hay gente que no hace ningún vínculo con el creador, qué linda la montaña, ya está. La montaña tiene la madre tierra, ella existe por sí misma, ¿no? Y Isaías no comprende la creación sin la intervención divina. De hecho, no quiere hacer distinciones. La creación es para él el primer prodigio histórico de Dios y un signo de su voluntad salvífica. O sea, su primer signo, como él se revela, es la creación. Y entonces por eso, fácilmente, él habla del creador del mundo como el creador de Israel. Es la misma persona y es lo mismo. Es indistinto, ¿no? Entonces, el segundo Isaías viene a dar un sentido también salvífico al término vará, que hasta ahora no había sido, porque vará había sido para la creación del mundo. ¿Se acuerdan cuando les expliqué la diferencia que Cristo viene a redimir y a salvar? ¿Y qué es lo que significaba redimir? ¿Qué significaba cuando Cristo nos vino a redimir? A perdonar nuestros pecados. Perfecto. ¿Y qué significa cuando digo que Cristo nos vino a salvar? Pues, para ganarnos el cielo. Sí, pero un poquito más específico todavía. ¿Alguien se Para acuerda? darnos la vida eterna. Sí, pero ¿cómo? Con su sacrificio. Sí, pero más. ¿Qué nos dice San Pablo? Que Cristo nos quiere, siendo el Hijo de Dios, nos quiere hacer ¿qué? Nos quiere convertir en ¿qué? Reconciliarnos. ¿Sí? Reconciliarnos, que sería redimir. Hacernos hijos. ¿Cómo? Santificarnos. Hacernos hijos. Justificarnos. No, lo que nos quiere es hacer hijos. Y por lo tanto, ¿qué es lo que se refiere al término salvar? Significa cristificarnos, hacernos como el Hijo. Recuérdense que Adán y Eva no tenían necesidad de redención porque no tenían pecado al inicio, ¿no? Pero sí igual tenían necesidad de salvación, es decir, de ser conformes al Hijo, de que los hicieran como el Hijo. Es como lo típico, ¿no? Si yo no cometo pecado, soy santo. Si no cometemos pecados, no soy santo. No significa que soy santo. Ese es el mínimo. ¿Qué es el máximo? El ser como Cristo, el ser cristiformes. Esa es la santidad y esa es la salvación que Dios nos quiere ofrecer. Entonces, de hecho, en la creación ya hay un elemento de salvación. O sea, Dios al crear también nos quiere salvar porque nos quiere llevar a esa plenitud en Cristo. Bueno, en el Hijo, ¿no? Porque quizás Cristo no se hubiese encarnado, no sabemos. Entonces, Isaías viene a darle un sentido más amplio al vará. El vará no es simplemente crear y dejar ahí como está creado, sino que esa creación llegue a su plenitud, a la salvación. Entonces, la pregunta es, ¿entonces creador y salvador es sinónimo? En Dios sí, pero la acción es diversa. Aunque podríamos decir, él al crear ya viene implícita internamente la salvación porque quiere alcanzar la plenitud a todo lo que crea. A nada lo deja ahí como está. Él quiere dar la salvación. Entonces podríamos decir que está implícito, que está dentro. Pero bueno, se hace esa distinción. Ahora, lo de redentor no estaba implícito porque pues, no era necesario redimir. Entonces la pregunta es, ¿cómo se dice redentor en hebreo? Se le dice Goel. ¿Quién se acuerda en qué libro se habla de Goel?
de alguien que rescata. Bueno, vamos a poner la palabra rescatar. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo hablamos de que alguien rescataba a otra persona? Levítico. Bien, en Levítico se habló. ¿Y en qué situación era? Cuando pones al primogénito, pero no lo rescatas con el... Ah, no, ok, no, sí. ¿Aló? Bueno, eso también es por el ofrecimiento del Buenos primogénito, días, pero ¿con no. quién hablo? A ver. Eh, sí, pero no me refiero a esto, sino me refiero, lo voy a bajar al libro, ¿no? En Ruth, ¿se acuerdan qué hizo vos? ¿Qué hizo vos con Ruth? El libro de La Ruth, ¿se acuerdan? Casó con él, ¿no? la rescató. La rescató. ¿Y por qué la tenía que rescatar? ¿Ella qué le pasó? Quedó viuda y no tenía lugar donde ir, pues decidió quedarse con su suegra, que Perfecto. no Y era entonces su país. había una ley, que esto sí aparece en Levítico, que había que hacer con una viuda. Casarla con otros hermanos. Con un hermano o con el pariente más cercano. Y a este pariente más cercano se le llamaba Goel. ¿Sí? Este Goel, Ah, sí. sí, nos acordamos más o menos. Bien. Este Goel era la persona que estaba obligada a salvar a esta mujer de esa condición. Estaba obligada, era una ley. Tenía que hacerlo. No era que eras buena gente si lo hacías. Era lo que correspondía según la ley. Y es curioso que este término se le atribuye a Dios. Porque si Dios asume esta categoría de Goel, es como si se sintiera obligado a salvar. Recordemos que este término se refiere a la persona que tiene la obligación de proteger o reivindicar los derechos de un pariente próximo. ¿Sí? No solo se usaba para las viudas, sino para otros familiares que podían estar en una situación comprometida. Entonces, era un derecho de intervenir, como por ejemplo en la esclavitud de un pariente, en una propiedad alienada, ¿no? Que la agarró otra persona, en una muerte violenta, en el tema de la viuda, una mujer viuda. Entonces, en el fondo era un derecho de familia. Y la idea era restablecer la fuerza En el vital, la mensaje libertad, que cuando tengas café me regales una la tacita. situación patrimonial de la familia, lo que sea, ¿no? Entonces, en el segundo Isaías llama a Yahvé Goel, y él es el primero en aplicarle este atributo, que concierne un derecho familiar. El verbo generalmente que se usaba era rescatar, que correspondía al hebreo padá. Pero él lo cambia porque encuentra la fundamentación en la parentela de la elección de los patriarcas. O sea, Dios se había hecho familia cuando eligía a los patriarcas. Entonces, cuando Dios rescata, como Goel, no compra un bien extraño, sino que recupera lo que le pertenecía desde siempre, desde Abraham. No es que él llegue e interviene desde afuera, sino desde adentro. Entonces, él hace uso de su antiguo derecho sobre Israel. Hace realidad la pretensión que le corresponde, ya que él ha creado ese pueblo, él lo ha elegido y él es su rey. ¿Y en qué sentido
Dios es un familiar y se puede responder como padre, como madre, como esposo. Vamos a leer Isaías 64:7, que no cae en el... No está, estamos leyendo fuera del segundo Isaías, pero bueno. Isaías 64:7. Y sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero. Todos somos obra de tus manos. ¿No? Vámonos a Isaías 45:10. Ay del que le dice al padre, ¿qué has engendrado? O a la mujer, ¿qué has dado a luz? Esto dice el Señor, el Santo de Israel, su artífice. ¿Me pediréis cuenta de lo que le ocurre a mis hijos? ¿Me daréis órdenes sobre la obra de mis manos? Me pediréis cuenta de lo que ocurre con mis hijos, ¿no? Y ahí está hablando de el pueblo. Igual que lo que acabamos de leer, ¿no? En Isaías 49:15. ¿Puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Y el calificativo de esposo también lo vamos a ver presente en muchos momentos. Y esto es como la forma como ideal de ver al Creador y Redentor, ¿no? Como esposo. Entonces, Dios es creador en cuanto a la novedad de un evento que Él crea de la nada, capaz de producir lo que no existe, y el Redentor subraya la certeza y la necesidad de la salvación, en cuanto que evoca la obligación de parentela que Dios mismo ha asumido. ¿Sí? Y por último, ya para acabar con la síntesis teológica y acabar a tiempo, la crisis del exilio, sería como otro subtítulo, la crisis del exilio y la redención creadora. Entonces, ¿qué está viviendo el pueblo? El pueblo está viviendo, un sentido de pérdida de toda seguridad. Está en medio de la nada, se perdió el templo, perdió los reyes, perdió la tierra prometida, lo perdió toda. Perdió todo tipo de seguridad. Y esto se prolonga durante años. Se muere gente en esta situación. Y entonces por eso empiezan a aparecer dichos como el Señor me ha olvidado, me ha abandonado, se ha olvidado de mí. Y nace obviamente la tentación de empezar a confiar en otros ídolos, ¿no? Y aparece que Israel se postraba ante otros dioses y le decía, sálvame, pues tú eres mi Dios. Y entonces así se empieza a aparecer como toda una acusación contra Yahvé de traidor, de que querían ser vendidos a otra persona, ¿no? Como que nos cambien de dueño. Se habla de documento de repudio contra Dios, que era lo que hacía el esposo para repudiar a la mujer, pues Israel quería un acta de repudio a Dios. Curioso, ¿eh? Yo quiero desbautizarme. Es un acta de repudio a Dios. Ya lo sabemos, eso es algo que está andando por el mundo hoy, ¿no? Gente que se quiere desbautizar. Si tú no crees en eso, si te da igual, ¿qué te importa ser bautizado? El pedir eso quiere decir que es un acta de repudio, o sea, quiero conscientemente, no quiero. Si te da lo mismo, si eso no existe, si Dios no existe y el bautismo da lo mismo, es fuerte esto, ¿no? Entonces, Dios, un Dios que se manifiesta, aún a pesar de todos estos desplantes, en Isaías 41:10, por ejemplo, podemos ver, no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortalezco, te auxilio, te sostengo, ¿no? Bueno, no pierdas la esperanza en este momento.
Y entonces, en ese contexto, Isaías nos muestra que Dios va a cumplir un éxodo todavía más importante que el de Egipto, ¿no? Y dice que la tierra será regenerada, Jerusalén se convertirá en madre de una inmensa cantidad de hijos. Entonces, el exilio se presentaba así como una recaída y un espacio carente de salvación. Y esto hacía que pues, se cuestionara a Israel como pueblo, pero también al Señor como guía. Era como, en realidad no era capaz de salvarlos. Y entonces, por eso les parecía inútil volver a pensar en lo que Dios había hecho por ellos antes, porque la realidad es que ellos no veían hoy a Dios actuar. De nada servía lo que había hecho antes, porque hoy, las acciones del hoy parecían anular y comprometer la credibilidad de Dios. Y entonces Isaías nos viene a mostrar con los términos de creador y redentor signos seguros de que Dios puede y quiere traer una salvación nueva, novedoso, haciendo así el anuncio creíble y cargado de esperanza, ¿no? Entonces, y esto así nos deja, ¿no? Ese es el umbral de Isaías, así cierra el segundo Isaías, y la semana que viene arrancamos con el tercer Isaías, que es precisamente la vuelta del exilio, ¿no? Bueno, ¿qué pasó cuando ya volvieron a la tierra prometida con el tercer Isaías? Bueno, preguntas o comentarios.